El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: en verdad les digo, quien guarda mi palabra no verá la muerte para siempre. Los judíos le dijeron: ahora vemos claro que estás endemoniado. Abraham murió, los profetas también, y tú dices: quien guarde mi palabra no gustará la muerte para siempre. ¿Eres tú más que nuestro padre Abraham, que murió? También los profetas murieron. ¿Por quién te tienes? Jesús contestó: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, de quien ustedes dicen es nuestro Dios, aunque no lo conocen. Yo sí lo conozco, y si dijera no lo conozco, sería como ustedes, un embustero. Pero yo lo conozco y guardo su palabra. Abraham, su padre, saltaba de gozo pensando ver mi día. Lo vio y se llenó de alegría. Los judíos le dijeron: ¿no tienes todavía 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: en verdad les digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Entonces cogieron piedras para tirárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Palabra del Señor. Pueden tomar asiento. La palabra de Dios de este día, en el libro del Génesis, la primera lectura, nos habla del pacto, de la alianza que hace Abraham con Dios y Dios con Abraham. Una alianza, un pacto. Y el Señor le dice: ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, porque vas a ser padre de muchos pueblos. Pero Abraham solo tuvo un hijo, Isaac, el hijo de la promesa. Entonces, ¿cómo le promete Dios que su descendencia va a ser grande, si solo tuvo un hijo y ya era muy mayor? Porque el Señor no está hablando de una descendencia biológica, no está hablando de que Abraham y Sara, que eran muy mayores ya, tuvieran muchos hijos, sino que estaba hablando de una descendencia espiritual. Por eso el Señor, cuando le hace la promesa: vas a ser padre de muchos pueblos. ¿En qué sentido va a ser padre? En el sentido de la fe. Abraham es un hombre de fe, es un gran creyente, porque cree en Dios, cree a Dios y obedece a Dios. Porque la fe no está solo en creer que Dios existe. Los demonios también lo creen eso y tiemblan, dice la carta a los Hebreos, porque no obedecen a Dios, no aman. Entonces nosotros podemos también caer en una fe tipo diabólica, que es: con la palabra digo que creo en Dios, con mi mente pienso que Dios existe, no niego a Dios, pero luego de repente con mi vida, con mis acciones, mis pensamientos, mis palabras, ofendo a Dios. En eso podemos caer. Y entonces, claro, nuestra fe no es una fe verdadera, auténtica, porque la fe, para que sea auténtica, tiene que ir acompañada de la caridad. La caridad es el amor a Dios y el amor a los demás por amor a Dios.
eso es la caridad, ¿eh? El amor a Dios. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, ¿eh? Y a los demás se amarán unos a otros como yo les he amado. Pero ese amor a los demás es por amor a Dios. Si falta el amor a Dios, no hay caridad. Habrá filantropía, un amor humano, porque somos de la misma especie, pero la caridad a los demás es por el amor a Dios. Si nos falta eso, pues aunque tengamos fe, nuestra fe es una fe muerta. Pero no era el caso de Abraham, porque Abraham obedecía a Dios. Cuando Dios le dice, sal de tu tierra, deja a tus parientes y ponte en camino, que yo te voy a mostrar una tierra nueva. Te daré una tierra nueva, la tierra de Canaán, y te daré una gran descendencia. Serás padre de muchos pueblos. Abraham creyó a Dios y obedeció a Dios. Hizo lo que Dios le pedía, lo que Dios quería. Entonces su fe es una fe viva, porque afecta a su vida, ¿eh? Tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces no negamos a Dios, pero lo niegan nuestras obras, ¿eh? No decimos que no creemos en Dios, no decimos que Dios no existe, todas esas cosas. En ese sentido no somos ateos, pero en la práctica podemos ser ateos, si luego pues nuestras obras no son agradables a Dios y nos mantenemos en el pecado y no queremos salir del pecado o no luchamos lo suficiente para salir del pecado. Entonces nos engañamos a nosotros mismos. Abraham es un hombre de fe y por eso es padre ahora, después de tantos años, tantos siglos como han pasado desde Abraham hasta nosotros. Ahora mismo hay miles de millones que somos descendencia de Abraham en la fe. Todos los cristianos, todos los musulmanes, todos los judíos, consideramos a este hombre, a Abraham, como nuestro padre en la fe. ¿Se ha cumplido la promesa de Dios? Claro que sí. Ahora mismo somos miles de millones, porque de católicos solo hay 1.300 millones en el mundo. Si a eso unimos los otros cristianos que no son católicos y unimos a los musulmanes, que son también más de 1.000 millones, y a los judíos, la promesa de Abraham se cumple. La promesa que Dios hizo a Abraham se cumple. Y el Señor le dice, vamos a hacer un pacto, y yo te voy a mantener en mi alianza contigo. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Bien, pues nosotros también hemos de vivir en un pacto con Dios, no ya a través de Abraham, sino a través de Jesucristo. A través de Cristo, nosotros por Cristo, somos hijos de Dios y Dios es nuestro Padre. Pero esa alianza, ese pacto que hace Dios con nosotros desde el día de nuestro bautismo, hay que mantenerlo a lo largo de la vida. Por eso Jesús hoy en el Evangelio dice, quien guarda mi palabra no verá la muerte para siempre. Y ayer nos decía Jesús, quien guarda mi palabra es mi discípulo. O sea, para ser discípulos de Cristo, para mantenernos en la alianza con Dios, hay que escuchar la palabra de Dios y hay que ponerla en práctica en nuestra vida. O sea, nuestra vida la tiene que regir la palabra de Dios.
Y hoy el Señor promete que si guardamos su palabra, no veremos la muerte para siempre. Claro, los judíos le dicen, está endemoniado este hombre, porque Abraham murió, y todos tenemos que morir. Claro, sí. Nuestro cuerpo tiene que morir. Pero es que el Señor no hablaba de que íbamos a estar viviendo aquí en este mundo siempre. No se refería a la vida del cuerpo, sino a la vida del alma. A la vida del alma. Por supuesto que todos sabemos que nos tenemos que morir, que nuestro cuerpo llega a un momento en que muere. Entonces no promete la vida terrena para siempre, que sería además un horror. Imagínense, si cuando ya vamos por los 60 ya no estamos tan bellos, cuando tuviéramos 200 años, ¿cómo estaríamos? Y cuando tuviéramos 1000, pues imagínense, ¿no? Sería una pena, ¿no? No se refiere a la vida del cuerpo, se refiere a la vida del alma, que es inmortal. Quien guarda la palabra del Señor, su alma vivirá para siempre. Su alma tendrá vida aquí en este mundo y después de la muerte, en el cielo. Pero hay que guardar la palabra del Señor. Hay que guardar la palabra del Señor. Y le preguntaban los judíos, ¿y tú quién eres para decir estas cosas? Y Jesús, claramente, en estos evangelios que estamos escuchando, Jesús ya se manifiesta totalmente, manifiesta su identidad, y le dice a la gente, es que yo soy el Hijo de Dios, yo soy Dios, yo soy Dios. Yo conozco al Padre, porque el Padre y yo somos uno, y Él es el que me glorifica. A ese que ustedes dicen que es nuestro Dios, dice Jesús, yo lo conozco y guardo su palabra. Y Abraham, viendo mi día, saltaba de gozo. Y claro, los judíos decían, pero si tú no tienes ni 50 años, tú no has podido conocer a Abraham, porque Abraham hacía siglos que había muerto cuando hablaba Cristo. Y Jesús dice, antes de que Abraham existiera, existía yo. ¿Cómo? Porque Jesucristo como Dios ha existido desde siempre y por siempre, igual que el Padre y el Espíritu Santo. Jesucristo, el Hijo de Dios, hecho hombre, como hombre, comenzó a existir para este mundo cuando fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María. Entonces está declarando aquí el Señor su divinidad. Está declarando su divinidad. Y los judíos lo entendieron bien y por eso cogieron piedras para tirárselas, porque para ellos era una blasfemia. Claro, porque ellos veían en Jesús un hombre más. Un hombre más. Entonces, el que se hacía Dios, que decía que era Dios, pero el Señor ya había demostrado con sus milagros que es Dios. Como no creían en Él, intentaron ahí mismo ya matarlo. Todos los evangelios de esta semana nos hablan, ¿no?, de las ganas que tenían ya de eliminar a Jesús. Porque estos evangelios se refieren ya a los últimos días de la vida del Señor aquí en este mundo antes de morir en la cruz. Cogieron piedras para tirárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. No había llegado su hora. La hora sería el Viernes Santo, cuando el Señor entregaría su vida voluntariamente en la cruz. Pero hasta ese momento no había llegado su hora.
Así pues, el Evangelio de hoy a nosotros lo que nos viene a decir es que permanezcamos junto al Señor, que vivamos en el día a día con Cristo, guardando su palabra, viviendo según lo que el Señor nos enseña y nos aconseja. Y entonces nuestra alma tendrá la vida de Dios. Porque aquí, queridos hermanos, en este mundo, pues podemos tener de todo. Podemos tener de todo. Podemos tener mucha salud, podemos tener mucho éxito, mucho dinero, muchas comodidades, lo que quieran, ¿no? Pero si nuestra alma no tiene la vida de Dios, si no estamos unidos a Dios, a Cristo, espiritualmente somos como muertos. Aunque nuestro cuerpo tenga mucha salud, pero espiritualmente estamos muertos. O esclavos del pecado, como decía ayer Jesús en el Evangelio. Y además, que está demostrado, ¿verdad?, que la felicidad no nos viene porque tengamos de todo. Eso está demostrado. La persona es feliz cuando vive unida a aquel que la ha creado, que es Dios. Cuando vivimos unidos al Señor, experimentamos una paz y un gozo y una fuerza, que es la fuerza de Dios, que nos mantiene activos y vivos en medio de las dificultades de este mundo. Aunque no tengamos luego tantas cosas, aunque no tengamos tanta salud, aunque luego no tengamos tanto éxito. Pero si el Señor está con nosotros, somos los más dichosos de este mundo. Si tenemos de todo, pero nos falta el amor de Dios, somos los más pobres de este mundo, los más desgraciados, porque nos falta la gracia. La palabra desgraciado puede parecer un insulto, pero significa, desgraciado significa sin gracia, sin la gracia de Dios. Por eso el Señor nos invita a vivir con Él nuestra vida de cada día. Pues que le pidamos al Señor que nosotros, como Abraham, mantengamos ese pacto de amor, de fe, con Dios, con Cristo, cada día de nuestra vida. Que así sea.